Palabra que es espíritu y que es vida, Señor. Llegue a cada corazón, Señor, que has reunido y convocado en este lugar, y a donde llegará este mensaje, Señor, a través de las redes sociales, Señor, Padre Santo. Oh, maravilloso Rey eterno, porque eres tú quien hace la obra, Señor. Esta obra no es de hombres, esta obra es tuya, Señor. Oh, no es por voluntad de nosotros, por voluntad de hombres, sino por tu santa voluntad, Señor. He aquí, Señor, vasijas de barro, Señor, oh Padre Santo, que solo anhelan, Señor, ser depositadas, Señor, de que tu Santo Espíritu more en nosotros, Señor. Porque reconocemos y sabemos, Padre Santo, que esto no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de tu Santo Espíritu, Rey. Hoy, Señor, estamos con reverencia, temor y temblor, santificando esta reunión, porque tú eres santo, tu palabra es santa, Señor. Y aquí se congregan los santos del Señor. Por eso santificada esta reunión, Señor. Porque eres tú, Señor, quien trajo a tu pueblo con cuerdas de amor. Eres tú quien abre los ojos, Señor, de los ciegos, quien destapa los oídos de los sordos, Señor. Eres tú quien viene y quita nuestra lepra espiritual, nuestra inmundicia a través de tu palabra, por la cual somos lavados, Señor. Eres tú quien hace la obra, Señor. Nunca, Señor, Padre de la gloria, nunca queremos soltarnos de tus manos, Señor. No permitas, Padre Santo, que hagamos nuestra voluntad, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Porque durante mucho tiempo hemos hecho nuestra voluntad y lo hemos hecho mal, Padre. Hoy queremos, Señor, caminar como caminó tu amado Hijo, haciendo tu voluntad, Señor. Aprender de Él, que dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Nos enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y a entender que todo lo demás es añadido. Nos enseñó, Padre Santo, y nos sigue enseñando que la vida eterna es conocerte a ti, conocerlo a Él, Señor. Que tú no quieres que hablemos de lo que hemos oído. Oh, que digamos, como dijo tu siervo, de oídas te había oído, pero ahora nuestros ojos te pueden ver, Señor. Oh, Padre de la gloria, que no dudemos como dudó, Señor, Juan el Bautista. Tal vez nosotros idealizamos un Dios que no es el de la Biblia, creyendo que tú vendrás a hacer nuestra voluntad cuando tu voluntad está escrita en tu santa palabra, Señor. Tú le dijiste a Él, Señor, los ciegos ven, los sordos oyen, el leproso es limpiado, el cautivo es libertado, soy yo. Y tú estás aquí en este lugar, Señor, porque estás abriendo nuestros ojos, Señor. Gracias por quitar la ceguera, por quitar las vendas espirituales, Señor. Porque hablábamos de lo que no sabíamos ni conocíamos, Señor. Pero ahora nuestros ojos te ven, Jesucristo. Nuestros ojos te ven, Señor. Nuestro Salvador. Y ya no te decimos Señor. Ahora te llamamos mi Señor. Y ya no te decimos Rey. Ahora te decimos mi Rey. Gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por habernos sacado de la esclavitud del pecado, Señor. Oh, Padre de la gloria, gracias por hacer nuevas nuestras vidas, Señor. Donde hemos encontrado paz, gozo y salvación, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu santa y bendita palabra. Porque el que ha hallado, Señor, oh Padre Santo, tu palabra ha hallado vida eterna, Señor. Porque aquí en tu palabra, Señor, como escrito está, escudriña las escrituras, ahí hallarán la salvación. Y eso es lo que estás haciendo con nosotros, Señor, y por eso te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy, Padre Santo, tomo la espada de
del Espíritu, Señor, y el escudo de la fe. Las armas espirituales que has entregado para derribar toda altivez, todo razonamiento, Señor. Todo lo que quiera levantarse en contra del conocimiento de Dios en esta hora es derribado por el poder de la palabra. Aún, Padre Santo, aquellos Saulos, Señor, oh Padre de la gloria, que persiguen a los del camino, aquellos que llevan tu mensaje, Señor, hoy oramos por ellos. Oramos por todos aquellos que se opondrán, Señor, a tu mensaje, porque escrito está que oremos por nuestros enemigos, Señor. Oramos por la conversión de ellos, Señor, oh Padre Santo. Oramos por todos aquellos, Señor, oh Padre de la gloria, que se quieren oponer, Señor, oh Padre de la gloria, porque sabemos, Señor, que el mundo y Satanás no tiene problema, Señor, con que se hable de religión. El problema es cuando se empieza a hablar de mi Señor Jesucristo. Ahí es cuando el enemigo quiere callar las bocas, quiere callar las voces, pero hay voces que están clamando en el desierto en este tiempo, Señor. Y por eso te doy gracias. Hoy oramos como oró la secta antigua, Señor, para que le des a tu iglesia poder y de nuevo, Señor, para predicar esta palabra, Señor, que tiene poder. Oh Padre de la gloria, y para que tu palabra corra, Señor, para que tu río fluya y corra donde tú quieras, Señor, llevar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches nuevamente a los que están aquí reunidos y a los que están en enlace, en un mismo espíritu con nosotros. Amén. En estos últimos tiempos hemos visto una y otra vez la contienda que hay con denominaciones, la contienda que hay y las disensiones que hay buscando quién es el que tiene la razón y quién conoce a Dios. Y esta es la mayor contienda que hay en estos tiempos. Mientras que las religiones pelean, mientras que las denominaciones pelean, ¿quién es la verdadera? No están predicando la verdad porque no la conocen. Porque conocer la verdad es conocer a Cristo. Amén. Él es la verdad. Amén. Y hablan de todo y se tiran, aún de las mismas denominaciones. El Señor no nos envió a contender, sino a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y le preguntaba yo al Señor en esta tarde qué quería que le hablara a su pueblo. Y muchas veces buscamos un mensaje nuevo, un mensaje elocuente, un mensaje que sorprenda más que el anterior. Pero hay un solo mensaje y se llama Jesucristo. Amén. Ese es el mensaje que tiene que ser predicado. Dice que para los griegos es insignificante, porque ellos siempre están buscando conocimiento y nuevas revelaciones. Cuando la mayor revelación que puede haber en una vida es que Jesucristo se ha revelado a los corazones. Amén. Siempre están buscando misterios, secretos. Cuando esos secretos y esos tesoros el Señor los tiene para los que le aman. Amén. Y estamos buscando cómo contender o cómo ser el mayor, cómo superar el mensaje de nosotros, superar el mensaje de otros hermanos que han predicado también. Y no hemos entendido lo que el Señor quiere en su iglesia. El mensaje, el evangelio de Cristo es suficiente. No necesitamos más. Ese es el mensaje que salva, transforma. Ese es el mensaje que liberta. Ese es el mensaje que hace que seamos verdaderamente discípulos y permanecemos en él. Ese es el mensaje que cuando lo conocemos, las cadenas se rompen, las ligaduras se rompen, los yugos se pudren, las canas se van. Ese es el mensaje que no soporta las tinieblas. Por eso las tinieblas tienen ocupada la iglesia de Cristo, debatiendo y pensando quién da un mejor mensaje, quién es el mayor, como le pasó a los discípulos. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿quién es el mayor? Porque el Señor me hablaba en esta tarde del crecimiento. ¿Cuántos quieren crecer? Amén.
Pero el crecimiento que da Dios no es de acuerdo al crecimiento que hemos tenido en el mundo, buscando quién es mejor que el otro. Dice las Escrituras que el más pequeño es el más grande. El más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Amén. En el mundo nos han enseñado a ser el más grande y aún pasar por encima de los demás con tal de ser reconocido. Te digo que si tu nombre o mi nombre es reconocido, estamos en el error, porque el nombre que tiene que ser conocido es el del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor me dio un mensaje que tal vez hemos escuchado, pero es necesario que llegue a otras personas. Hemos sido bienaventurados, porque el Señor ha abierto nuestros ojos. Amén. Porque ya no hablamos de lo que no sabemos. Porque podemos ver a nuestro Señor. Porque este mensaje es el que nos quitó la ceguera, y la sordera y la lepra, que está quitando día a día. Porque es ahí, en su palabra, que somos limpiados. Amén. Y este mensaje tiene que llegar a otras personas, iglesia. Juan el Bautista le mandó a preguntar si él era o esperaba a otro. El profeta Isaías dijo que vendría, que los cielos verían, que los cielos escucharían, que el fuego saltaría, que los cautivos serían libres. Y eso es lo que está pasando en este lugar. Por eso Jesucristo tiene que ser dado a conocer, porque nosotros ya no hablamos de lo que no sabemos, sino a quien estamos conociendo. Amén. Necesitamos un mensaje que traiga aplausos, porque el mensaje de Cristo trae piedras, no trae aplausos. Porque Satanás no está preocupado por una mega iglesia o que haya muchos integrantes en un lugar, sino que sea conocido el Señor, porque cuando conocemos la verdad somos libres. Libres de la cautividad del pecado, libres de la cautividad de la religión, porque hemos estado en la religión durante mucho tiempo, haciendo sacrificios y holocaustos que no han sido gratos al Señor. Él no quiere sacrificios, porque el mayor sacrificio ya fue hecho en aquella cruz. Ese es el sacrificio que tenemos que presentar, iglesia. Ese es el único sacrificio que Él recibe. La sangre del Cordero inmolado que nos ha lavado, nos ha redimido a todos aquellos que han recibido el mensaje y se han arrepentido y han nacido de nuevo. Amén. Todos quieren crecer y el mayor problema que hay en la iglesia son los celos, las disensiones, las contiendas, mirando cómo el Señor puede levantar a alguien para el crecimiento. Él no levanta a nadie para que se enorgullezca. Cuando un siervo, una sierva de Dios es levantado, es para la edificación de su iglesia. Estamos pensando que tiene el uno y que tiene el otro, cuando todos somos miembros del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función. Amén. Y muchas veces no hacemos la función que nos corresponde por estar mirando lo que el Señor le está dando a otro. Te digo que tú no tienes que desear lo que otro tiene, desearlo a Él, al que Él tiene, al Espíritu Santo de Dios. Este poderoso mensaje del Evangelio, cuando se cree, el Espíritu Santo se recibe por la fe en el Hijo de Dios. No hay otra manera. Amén. Muchos dicen que todos tienen el Espíritu Santo y eso no es verdad. La palabra de Dios dice que cuando andamos en desobediencia nos gobierna otro espíritu. En Efesios lo dice. A los hijos de desobediencia los gobierna el espíritu de la potestad de los aires, del príncipe de la potestad de los aires. Y cuando entramos al plan perfecto de Dios por medio de Jesucristo, empieza a gobernarnos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí está con todos, pero no en todos. La única forma de recibir el Espíritu Santo es por medio del Evangelio, porque Gálatas 3, capítulo 3, versos 2 y 3 dice que el Espíritu se recibe por fe, que lo recibimos por haber creído en el Hijo de Dios. Reciban el Espíritu Santo, está en Juan 20:20, que
que el Señor Jesucristo caminó con ellos. Ellos fueron a echar fuera demonios en la misión de los discípulos. Cuando dice la misión de los 70, no dice que mandó la misión a los apóstoles, sino a los discípulos. Porque como discípulos tenemos que ser enseñados por Él primero. Y Él nos mandó a esta misión. Pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero les había dado poder y autoridad. Y las iglesias, las congregaciones están llenas de iglesia de Cristo, de gente llena de dones, pero no llenos del Espíritu Santo. Amén. En Juan 20:20 los reunió y sopló y les dijo, después de la resurrección, Lucas, en el Evangelio de Lucas y en Juan 20:20, en Juan dice que sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Y el entendimiento del Evangelio según San Lucas dice, fue abierto en ese momento, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. El Señor nos abre el entendimiento a través de su Santo Espíritu. Y la iglesia no tenía entendimiento. Está llena de conocimiento, de maestría, de diplomas, de carnet. Cuando dice la palabra de Dios que nosotros no necesitamos carta de presentación, que es el Espíritu Santo el que testifica de los hijos de Dios. Amén. Y hemos tratado de opacar lo que dice la palabra, buscando un carnet, un diploma o un renombre que nos ha dado un hombre. ¿Y usted qué es? ¿Qué cargo tiene? ¿De qué denominación es? ¿Qué cobertura tiene? Todo eso lo han maquillado la iglesia, porque el Espíritu Santo no ha testificado de ellos. La palabra de Dios dice, es el Espíritu Santo que testificará de los hijos de Dios. Amén. ¿Quieren recibir el Espíritu Santo? Tristemente en estos tiempos, creo que todavía hay verdaderos profetas en este tiempo, temerosos de Dios, profetas levantados por el Señor, que anuncian, porque un profeta, antes de mover las emociones del pueblo, el profeta lleva al pueblo al arrepentimiento. Todos los profetas que el Señor levantó, hasta Juan el Bautista, fue para llevar al pueblo al arrepentimiento. Los profetas no son para moverle las emociones. Democráticamente tú eres profeta, tú eres pastor, pero nunca los llevan a ser primero discípulos. El Señor dijo, ir a ser discípulos. Y han levantado una cantidad de gente sin ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe cuando somos discípulos, cuando nos disponemos a morir para que Él viva, cuando nos despojamos y lo seguimos a Él en el camino que es Cristo, para que nos enseñe cómo hacerlo. Amén. Hay profetas que se han levantado y le han dicho, tú eres esto, tú eres lo otro. Y es un daño que se le hace a la iglesia, porque el Señor Jesucristo nos tiene que enseñar, el maestro de maestros. Por eso hay muchos que empiezan pero no terminan, iglesia. Muchos que caen de la gracia porque no les enseñan que esto no es con capacidad humana, con talentos, ni simplemente con el don que necesitamos, el Espíritu Santo, que es la fuerza y el poder de Dios para resistir este camino. Amén. Yo he recibido esos mensajes y te digo que es agradable, pero la gran comisión no es ir y mover emociones, es ir a ser discípulos para que conozcan el Evangelio, procedan al arrepentimiento, bautizándolos en el nombre de Jesucristo, para que reciban el don que es el Espíritu Santo. Aquellos que predican y no se han arrepentido, jamás van a llevar el pueblo al arrepentimiento. El Evangelio es de arrepentimiento. Los profetas hablaban de arrepentimiento. Juan el Bautista, lean la primera prédica, es arrepentíos y convertíos. Señor Jesucristo, después de venir del desierto, que fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, para ser tentado por Satanás y probado también, para enseñarnos a resistir al tentador. La primera prédica, ahí lo dice, fue arrepentidos. La primera prédica del apóstol Pedro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, fue arrepentidos y bautícese para que reciban el don. Y la prédica fue sobre Jesucristo, no sobre los dones ni la prosperidad. No fue para alimentar el ego, el orgullo. Cuando el Señor Jesucristo nos lleva a ser discípulos, es a morir de eso. No alimentarnos el ego y el orgullo.
El primer discurso de Pedro, el primer discurso de Pablo fue arrepentimiento. Ahora, ¿por qué se ha cambiado el evangelio? El evangelio es de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Y todo el que en él crea. ¿Cómo van a recibir al Señor Jesucristo si creen que son buenos? La ley fue muy necesaria. La ley es necesaria en este tiempo, porque la ley nos muestra la condición de pecadores. Porque muchos se creen buenos. Muéstrale la ley. Si siendo tan buenos la pueden cumplir. Nadie puede cumplir la ley. No vivimos bajo la ley los hijos de Dios, pero la ley nos llevó a ver la condición en la que estamos. Tal vez no fornicas ni adulteras, pero mientes. Tal vez no mientes, no robas, no honras padre y madre, pero Dios no está en el primer lugar en tu vida. Tal vez amas a Dios, pero no amas a tu hermano. La ley es muy necesaria para el pueblo de Dios. Porque cuando queremos caer de la gracia, tenemos que ver que si queremos ser salvos por obras, ninguno va a ser salvo. El primer pacto, para que la gente pueda, para que la iglesia y el mundo puedan recibir a Cristo, tiene que saber que hubo un primer pacto. Y que en ese primer pacto fue dado por el Padre, mostrándole al hombre que en sus fuerzas no puede. Amén. Aún Moisés, siendo escogido por el Señor, era humano. Elías, Abraham, eran sujetos a pasiones como nosotros. No hay hombre en el mundo que no necesite al Espíritu Santo. Y lo más fácil es decirle al pueblo que todo lo tiene. Cuando el que tiene el Espíritu Santo, en esa vida empiezan a verse las obras de Dios. Amén. Pero si hay obras de tinieblas, no está el Espíritu Santo. Y mi Señor Jesucristo no viene a condenar, viene a decir, eso es la razón por la que yo vine, a deshacer las obras de las tinieblas en ustedes. Amén. Y es a través del Evangelio que esto pasa. Porque el Evangelio es la plomada. El Evangelio es la luz que necesitamos, la que alumbra nuestro entendimiento, la luz que muestra nuestro caminar y nos muestra el camino ancho y de perdición por el que íbamos. Amén. Por eso es necesario el Evangelio. Un Evangelio que para los religiosos dicen, no, pero no hay señales. Antes echaban fuera demonios. Te digo que el pueblo está siendo verdaderamente libre a través de la palabra. Amén. ¿De qué sirven los dones? Porque los dones son dados por el Señor. Pero la primera misión que dio a sus discípulos fue con dones y autoridad. Y ellos regresaron gozosos, diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre se sujetaban los demonios y sanaban los enfermos, Señor, gozosos. ¿Quién no se goza de ver a alguien libre? Pero no es verdaderamente libre si no conoce al Señor Jesucristo. Porque esa persona, si no se llena de Cristo, de la palabra, volverá al pecado y vuelve a la cautividad. Y es un daño que se le hace porque vuelven 7 demonios peores que el que sale. Por eso él dice, verdaderamente libres. Jesucristo es el que liberta. Amén. Y hemos llevado durante años a la gente a los dones, a nombres de hombres. Y vemos que la postrer de estas personas pasa a ser peor que la primera. Y él dice, no se regocijen por eso. Pero bueno, él no fue el que los mandó, sí. Porque necesitamos entender que las señales son buenas para los incrédulos. Pero bienaventurados los que creen en este evangelio. Amén. Porque serán sus nombres escritos en el libro de la vida. Él dijo, no se regocijen por eso. Yo doy el poder y lo necesitamos porque la batalla es contra el reino de las tinieblas. Necesitamos arrebatarle las almas, pero esas almas que han sido libres necesitan ser llenas de Cristo. No de cualquier mensaje, sino de Jesucristo libertador. Porque esta casa queda desocupada y tiene que ser llena del Espíritu Santo. Y es a través de oír el mensaje de la palabra que van a ser llenos. No con una simple imposición de manos, que ciertamente es bíblico, pero es necesario el mensaje. Donde se impusieron las manos, estaba el mensaje. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y él le dijo, regocíjense de que vuestros, saben que es vuestro, su nombre, los que ustedes, los que van a echar fuera demonios, y los que reciban, estén sus nombres escritos en el libro de la vida. Porque él vino fue a salvar almas, él no vino a mover emociones. Y te digo que hay gente atormentada por las tinieblas, muy atormentada. El Señor nos está haciendo amar estas almas. Amén.
este tormento que solamente Cristo puede quitar. Amén. Ellos necesitan al Salvador. Ellos lo necesitan a Él, al Libertador. No te apoyes en los dones. No te dejes llevar por dones, porque es por los frutos que conoceremos. Porque ¿qué fruto das? Fruto bueno, fruto malo, obras de carne o el fruto del Espíritu Santo. Ahí es que se conocen los que han sido levantados por el Señor. Amén. Los dones, dice la palabra de Dios, que son irrevocables, y el llamamiento también. O si no, ¿por qué le dice el Señor a aquellos? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y dirán: en tu nombre sanamos enfermos y hicimos milagros, Señor. En tu nombre lo hicimos. Y Él les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque un hacedor de maldad, según lo que dice Juan capítulo 3, es aquel que no viene a la luz. Hay que venir a Cristo, no apoyarnos en los dones y teniendo dones. Él dice: son hacedores de maldad, porque todos hemos hecho lo malo. Tenemos obras de Dios, obras buenas en nosotros cuando llega el Espíritu Santo. Y empiezan las obras de Dios por el Espíritu, no porque seamos buenos. Y a Él hay que cuidarlo y mantenerlo en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Quieren llegar a la estatura del varón perfecto, pero nos hemos equivocado. Porque creemos que crecer es ser más que los demás. ¿Quieres llegar o queremos llegar a la estatura del varón perfecto? Fue en humillación. Amén. Le dice el Señor Jesucristo a Santiago, a sus discípulos, en una parte dice Santiago y Juan, y en otra sus discípulos que contendían quién era el mayor. No, pues yo hago esto, no, pues yo hago lo otro, y yo hago lo otro, buscando quién era el más reconocido. Y Él le dijo: el que no se haga como un niño, el más pequeñito. Él es el mayor en el reino de los cielos. Y quiere que le diga algo. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Él vino a servir. Él les dice a ellos: ¿quién es mayor? ¿O quién es más importante? ¿El que se sienta a una mesa para que le sirvan o el que sirve? Porque lo que no sabemos es que Él nos llama a su mesa y Él nos sirve. Él nos apaña. Él es el mayor en el reino de los cielos y está sirviendo. Amén. Cuando Juan fue a cenar a la casa del fariseo, Simón el fariseo, él entró, lo sentó a la mesa, se sentaron a cenar. Y viene aquella mujer adúltera y le sirve, lavando sus pies con sus lágrimas y enjuagándola con sus cabellos. Él lo sentó y estaba sentado a la mesa con él. Pero en el reino de los cielos, la que fue mayor fue ella, no el que lo invitó a la mesa. Amén. Amén. Y él llega en Mateo, en Juan capítulo 13, se quita el manto, la autoridad, porque Él es rey, y se ciñe una toalla. Y a los discípulos y a los que estamos siendo discípulos en este lugar y en todo el mundo, discípulos, nos está lavando con su palabra. Amén. Y nos está enseñando a servir. Amén. Esta palabra es para hacer. Él dice: Él le lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro no quería, porque si Pedro no se dejaba lavar los pies, lo más seguro es que cuando él fuera ya un testigo de Cristo, él actuaría no como siervo, sino como Señor. Le dijo: si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Dijo: Señor, entonces los pies, la cabeza, todo, lávame. Dijo: ustedes ya están lavados por la palabra. Amén. Les estoy enseñando a servir. A que en el reino de los cielos el pequeño es el más grande. Y yo me estoy despojando de mi manto para ceñirme la toalla del servicio. Pero hay cantidad de profetas, apóstoles, que les encanta que les sirvan a las mesas. Cuando el Señor nos levanta es para servir. Este mensaje tiene que llegar. Esto no es para los incrédulos, es para los que dicen creer. Amén. Porque lo van a escuchar personas que dicen ser grandes en el reino de los cielos. Si no eres pequeño, no eres grande. Eres conocido aquí, pero en el reino de los cielos no. Los nombres que renombres, ¿ustedes creen que
iglesia la está entregando a sus pequeñitos, a los que saben que el nombre que es más grande que todo nombre es el del Señor Jesucristo. Amén. Que tu nombre y mi nombre no lo pueden opacar. Y si tu nombre lo está opacando, arrepiéntete, te dice el Señor. Amén. Es Él el que tiene que ser conocido, no tú ni yo. Y peor aún, porque esa es que la levadura de Herodes, la vanagloria. También ovejas que llevan a otras ovejas a los hombres, llévalos a Cristo. ¿Saben por qué no los llevan a Cristo? Porque no conocen a Cristo. Es tiempo de que la iglesia lo conozca. El Señor les dice, cuídense de la levadura. Dice que iban en la barca y llevaban un pan. El Evangelio, no necesitamos más, porque el Evangelio viene acompañado del poder. Amén. Puede haber personas que echan fuego y sacan fuera un demonio. Oye, pero el que tiene el poder del Evangelio, los que creen, es más maravilloso cuando un pecador se arrepiente, porque ahí es donde empiezan los cielos. Cuando hay cultos, cuando hay eventos en las congregaciones, van gozosos porque se movieron los demonios. Gozosa debería estar la iglesia cuando los pecadores caen rendidos y se arrepienten. Porque ahí es cuando el Señor dice que empiezan los cielos. Ahí es cuando el Señor dice que empiezan los cielos. Y escucha, no ves el Espíritu Santo me dice, y vuelves como el perro al vómito y como el cerdo al lodo. El Evangelio tiene el poder de hacer que el pecador se arrepienta. Ese es el poder de Dios. Porque Cristo, 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios 1 dice, Cristo es el poder y es la sabiduría de Dios. Así que aquellos que llevan mensajes, un mensaje, una palabra fresca y nueva, te digo, si el mensaje no es Jesucristo, te has desviado de la verdad. Amén. Jesucristo es el mensaje que necesita el mundo entero. Amén. Él es el mensaje. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres crecer? Amén. Tenemos que ser pequeños. Amén. Pero no pequeños como nos hacía sentir el mundo, porque Él escogió lo vil y menospreciado. Éramos pequeños al ojo natural. Pero el Señor nos vio, 1 Corintios dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar. Hay gente llena de dinero, de renombre, con una mega iglesia, porque habrá personas que vean este video, vean que todavía no ha sido repellado, no tiene baños este lugar, pero lo tenemos a Él. Lo tenemos a Él, que es el mayor tesoro que podemos tener. Creen que el crecimiento tiene que ver con dinero, el crecimiento es espiritual. Dios desea que seamos prosperados en todo, sí, iglesia, pero que el alma también prospere. Eso es lo que mi Señor quiere. Te evalúan cómo te vistes, te evalúan cómo es el lugar o cuál es tu cobertura. Si tu cobertura no es el Espíritu Santo, si no estás escondido atrás de un tono, un talento, sino que el Santo Espíritu testifica que eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, no por los hombres. Este lugar es pequeño para el mundo, pero lo pequeño es grande en el reino de los cielos, dice el Señor. Y Él tuvo misericordia de este lugar. Y si de este lugar sale mensaje para algún pecador en los confines de la tierra, ha valido la pena predicar, iglesia. Amén. Por uno solo, porque mi Señor fue por el endemoniado Gadareno. Muchos quieren ir por muchos, quieren predicarle a multitudes. Si viene un pecador y hay que predicarle a él, valió la pena predicar. Amén. Pequeño para lo natural. El Señor nos enseña. Pueda que no seas conocido, a mí no me interesa ser conocida. Tal vez habrán muchos que conozcan mi pasado, pero conocen el viejo hombre. Les digo, soy una pecadora transformada por Él, que no me avergüenzo de lo que predico, porque es lo que cambió mi vida. Amén. Porque el arrepentimiento trae cambio, una nueva manera de vivir. Amén. No me importa lo que puedan pensar de mí. Pero si con mi testimonio muchos llegan a Cristo, ha valido la pena el cambio, iglesia. Es lo único que yo puedo decir. Porque habrá personas que te conozcan. ¿Y que dicen las Escrituras? Él no vino por justos, sino por pecadores. Y yo era pecadora de pecadoras. Porque donde abunda
tristeza, dolor y rechazo. Pero me encontré con el que ama mi alma. Amén. Y ya no vivo para mí, sino para Él. Hay personas que sacarán mis pecados a la luz, pero soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los que testifican de mí es mi familia, mi hogar, los que han visto mi cambio. Porque hay gente de tu familia que ya no te saluda o te rechaza. Pues el Evangelio nos dice que eso va a pasar, que los primeros que se levantarán serán los de tu propia casa. Oremos por ellos, iglesia. No contendamos con nadie. Puedes tener religión, pero la religión no cambia. El que cambia se llama Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Gloria a ti, mi Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Leo tu palabra con reverencia, con temor y con temblor, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la dirección y la revelación de tu Santo Espíritu, Señor. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Amén. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Proclamando a Cristo crucificado. ¿A quién tenemos que proclamar? A Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Pablo era un hombre de letras. Él defendía su religión. Él conocía la Torá. Él tenía conocimiento, tenía renombre y tenía influencia. Y lo primero que el Señor tuvo que hacer con Pablo antes Saulo, cuando se encontró Saulo con el Señor, fue cegarlo. A uno les vino a dar pista y a los que creían ver los cegó. Y tuvo que ser cegado y ver que Jesucristo es el que devuelve la vista. Él fue cegado porque cuando Cristo llegó a una vida llena de conocimiento, argumentos, rudimientos, tradiciones de religiosidad, el Evangelio de Cristo entorpece todo eso. Porque el Evangelio de Cristo es sencillo. Tiene poder cuando lo creemos. Amén. Muchos lo proclaman, pero el que lo cree es el que vive en el Evangelio. Amén. No el que habla del Evangelio. Muchos hablan de él. El Evangelio sale con poder porque es espada de filo. Primero hizo aquí y sale haciéndose allá. Amén. Él supo que todo lo que tenía, lo tenía ¿por qué? Por basura. ¿Qué dije? Todo lo que tenía él, conocimiento, renombre, todo lo tenía por basura. Él sabía que el Evangelio solo tiene poder, porque con Jesucristo es suficiente. Es lo que Él nos enseñó en este lugar. Con mi palabra es suficiente. Amén. Yo no voy a llamar a gente talentosa o gente que se sepa expresar como muchos dicen. Es que hay que ir a estudiar para saberse mover en el escenario. Oh, te digo, no conoces a Cristo. Porque Él escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Amén. Porque hay gente que se puede mover muy bien en el escenario, pero espiritualmente no, con unción no. Y puede deslumbrar con palabras. Conozco personas que tienen palabras elocuentes. El Evangelio es sencillo para que sea entendido desde el más pequeñito hasta el más anciano. Amén. Este Evangelio llega al que nunca ha estudiado, el que no tiene letras. Amén. Porque el Evangelio no se trata de deslumbrar el ojo humano, sino de entrar hasta el alma, al espíritu, los tuétanos y los huesos y hacer que el pecado se arrepienta. Amén. Ese es el poder del Evangelio. Amén. ¿Creen que el poder del Evangelio es compitiendo quién da un mejor mensaje? Cuando el autor no está por ninguna parte.
que es Cristo. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en este lugar. Y esta bendición está alcanzando a los hijos también. Amén. Porque este mensaje, leche, como nos dijo nuestro Señor cuando empezó aquí, hace 2 años, que empezamos a nacer de nuevo en este lugar. Leche espiritual no adulterada, para que crezcan espiritualmente y para salvación. Amén. Para eso es el Evangelio. El Evangelio es completo. El Evangelio nos liberta, nos restaura. El Evangelio nos da vida eterna. El Evangelio nos lava. El Evangelio nos da. El Evangelio nos da todo. Es la leche espiritual para crecer espiritualmente. El Evangelio es el que nos da fe. El Evangelio, iglesia, es todo lo que necesita la iglesia. Amén. Y el Evangelio, creer en él, hace que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque donde se cuida la palabra de Dios, ahí está Él. Amén. Por eso a quien más cuidamos en este lugar es a Él. Porque Él es el que convence al pecador, no nosotros. Amén. Cuando dice que la palabra es Espíritu, es el Espíritu Santo convenciendo al pecador a través del mensaje. Yo nunca voy a poder convencer a nadie. Ni tú tampoco. Pero si crees en el Evangelio, vas a ver las obras de Dios en tu vida. Los pecadores viendo al Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Dice, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Cuando vengan personas así, yo me he encontrado con personas así, iglesia. Y a Cristo no lo veo por ninguna parte. Es más, traen el Evangelio, pero traen las aguas de Mara. ¿Cuáles son las aguas de Mara? Hablan del Evangelio y sus palabras son amargas. Porque el sanador no ha entrado a esa alma a sanar y a circuncidar el corazón. Amén. Una fuente que por un lado bendice, pero por el otro maldice. Cuando Jesucristo viene a sanar esas aguas, las aguas amargas, la amargura que nos ha dado el mundo durante años. Amén. De esa fuente no puede salir agua, de esta fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Santiago, lo dice la palabra de Dios en Santiago. De una misma fuente no pueden salir los aguas. Por eso cuando tú crees en Jesucristo, Él viene y circuncida tu corazón y nos sana. Ay, si el dolor de cabeza no empieza sanando el alma y el corazón enfermo. Porque muchas de las enfermedades es a causa del alma enferma, del corazón enfermo. Y no hay nada más terrible que un enfermo que lo quiera sanar. Rechazan a Cristo. Cuando Él viene y sana, de nuestro interior empiezan a correr esos ríos de agua de vida, no de muerte. Hay gente predicando el Evangelio con aguas amargas. Él dice, yo no vine con excelencia de palabras o de sabiduría. No te dejes deslumbrar por eso, iglesia. Él dijo, por los frutos los van a conocer. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Un hombre que tenía mucho conocimiento. Y él se propuso conocer a Jesucristo. Que la iglesia se propusiera conocerlo a Él, va a ver el poder de Dios. Amén. Lo va a ver. Y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto no es con ejército ni con fuerza. Tenemos que tener tanto temor del Evangelio. Tenemos que tener celo de la palabra. Tenemos que tener temor y temblor y reconocer que no somos nosotros, sino que es Él. Amén. Los que son llenos del Espíritu Santo reconocen que somos débiles y que nuestra debilidad es donde se perfecciona. ¿Qué te da miedo hablar? Venga para acá, y te escogí. Vas a hablar, no digas que no hablarás, porque a todo lo que los demás dirás, porque a través de ti, de que no sabes hablar, es que voy a mostrar mi gloria. Eso es lo que hace el Señor. Y la gente está buscando gente renombrada, gente con estudios, gente con experiencia. Cuando la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 9 del 23 al 24, no perdamos 1 Corintios, mira lo que dice aquí.
Jeremías capítulo 9, del 23 al 24, no es Isaías sino Jeremías. Mire lo precioso que dice. Jeremías 9, del 23 al 24. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Quieren gloriarse? ¿Quieren gloria? No busquen gloria de los hombres. Esto se llama la levadura de Herodes, la vanagloria de la vida, lo que es pasajero. Pero la gloria del hombre debería ser el conocimiento de Dios. Y el que conoce a Dios no lo puede conocer si no es por medio de Jesucristo. Porque Cristo son los atributos de Dios. Él es Dios. Amén. Dios es amor. Cristo es el amor de Dios. La sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Dios es poderoso. Cristo es el poder de Dios. Dios es misericordia. Cristo es la misericordia de Dios. Dios es luz. Cristo es la luz del mundo. Si no conoces a Cristo, todavía no conoces a Dios. Conoces una religión y has hablado de lo que otro te contó. Pero encontrarse con Cristo es conocer a Dios. Porque Felipe le dice: Señor, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y le dijo el Señor Jesucristo: tanto tiempo conmigo no lo habéis visto, Felipe. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Así que la gente que se alaba en la sabiduría humana, dice que la sabiduría que no es de Dios es terrenal, animal y diabólica, porque siempre busca su propia gloria. Pero la sabiduría que es según Dios se llama Jesucristo, 1 Corintios capítulo 1. Amén. Y Jesucristo no se va a gloriar al mismo, Él le da la gloria al Padre. Esa es la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Y el que hallado esta sabiduría hallado un gran tesoro. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Hay gente que dice: no, yo soy fuerte. Dice Efesios capítulo 6, que nos tenemos que fortalecer es en Él y en el poder de su fuerza. Porque esto no es con poder, ni con ejército, ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Quieren alabarse? Conozcan al Señor y van a ver que lo último que uno hace es gloriarse a uno mismo. Porque Cristo nos enseña a exaltar al Padre, a menguar para que Él crezca. Mira lo que dice. Vuelvo y lo repito: no nos alabemos en la sabiduría, no nos alabemos en nuestra valentía y no nos alabemos con lo que tenemos, porque volvamos a Corintios. Mira lo que dice. Retrocedamos un poquito en 1 Corintios 1:27, que está ahí arriba lo que estamos leyendo. Dice que Él no escoge a sabios. Mira lo que dice el 27. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso no nos tenemos que creer sabios, porque Él viene de lo necio, del que no sabe nada, para avergonzar a los que creen que saben. Dígame si no es precioso lo que el Señor hace. ¿Qué más dijo? No se alaben en su fuerza. Mire lo que dice aquí mismo. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que si te crees fuerte, delante del Señor te va a avergonzar con un débil para mostrar al Señor su fuerza. A los sabios dice que Él entorpece ese conocimiento. Y lo estamos viendo, eso le pasó a Saulo. Tuvo que dejar todo y tomarlo por basura para dedicarse a conocer la sabiduría que es Cristo. Gente llena de conocimiento en las iglesias, deslumbrando a gente que tampoco conoce. Pero cuando sale la sabiduría de Dios de una boca, hace entendido que el Señor a los que escuchan. Porque el que abre el entendimiento es mi Señor. Él es el que abre nuestro entendimiento. Dice: no se alabe el que tiene mucho, ¿cierto? Dice: y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es para hacer lo que es. Así que ¿en qué lugar prefieres estar?
en los que se glorian a sí mismos o en los débiles donde el Señor se va a glorificar. Pero no débil según el mundo, sino que en nuestra debilidad, en nuestra humanidad presentada delante de Él, Él muestra su gloria y nunca dejará de reconocer que la gloria es para Él. Si vemos por qué no nos tenemos que van a gloriar. ¿Y qué hacemos gloriando a hombres? ¿Y qué hacemos gloriándonos a nosotros mismos? La gloria, el Señor no la comparte con nadie. La gloria es para Él. El mismo Jesucristo glorificó al Padre. Amén. Y por haberlo glorificado, mi Padre lo exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A los pequeños el Señor los exalta. Y a los soberbios, ¿el Señor qué hace? ¿Los qué? Los mira de lejos, a los altivos. Hay orgullo en la iglesia de Cristo, presumiendo un don que es dado hasta por el Señor, sino que los dones son irrevocables. Qué peligroso apoyarse en un don y ser de los que en aquel día llorarán amargamente porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Por eso necesitamos a Cristo, iglesia. Amén. Continuemos. 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Y hemos visto el poder de este evangelio. Amén. Hemos visto que los demonios no lo aguantan. Lo hemos visto. Amén. Amén. Hemos visto cómo los demonios, sin decirle fuera, tengo el don de echar fuera demonios, el evangelio tiene poder. Y hemos visto a los pecadores postrándose pidiéndole perdón al Señor. Amén. Y volviendo a Él. No podemos desenfocarnos de la verdad de Él, porque ahí es donde está el poder. Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Ese es el mensaje. Amén. Dice Romanos capítulo 1. Yo no me avergüenzo del evangelio, verso 16 y 17, porque es el poder que Dios usa para la salvación. Amén. Es el poder que Dios usa para que el pecador se arrepienta. Amén. Y los justos por la fe van a vivir. Amén. El Señor Jesucristo dice, vamos rápidamente, todavía tengo tiempo. Mira, si queremos crecer, porque el Señor anhela que crezcamos, que maduremos, que ya no tomemos leche adulterada, sino que comamos vianda. Él quiere darle más a su iglesia, pero debido a la inmadurez, pues tiene la capacidad, aquí en 1 Corintios lo dice, no pueden hablarle sabiduría con los que no han alcanzado madurez. Él habla sabiduría con los que han alcanzado madurez espiritual, y no sabiduría de este siglo, sino la sabiduría de Dios, que es Cristo. ¿Quieres tener sabiduría de Dios? Es tiempo de la madurez espiritual de la iglesia. Ya no actuemos como niños. Es el tiempo de comer vianda, porque Él quiere más. Si quieren sabiduría, dice en Santiago, pídala sin dudar, pídala en fe, no dudando. Amén. Porque Él tiene abundante sabiduría. Amén. Eso lo dice en Santiago, mi rey. ¿Quieren crecer? Miren, no vayamos allá porque vamos a ir a una cita bíblica. En Lucas 2:52 dice que mi Señor Jesucristo crecía en sabiduría. Él mismo nos está enseñando cómo tiene que crecer uno. En sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Y qué quiere decir? Dice, gracias para con Dios y para con los hombres. No hay nada más precioso que tú crecer en sabiduría y que te diga, este es mi hijo amado en que yo tenga complacencia. Y que los hombres también hallen esa gracia de Dios en ti. No a los que se pierden, porque para ellos es locura, pero para los que se salvan. Esto es poder de Dios. Amén. Y ven la gracia de Dios derramada. Y Él quiere que su iglesia crezca en sabiduría, en estatura y en gracia. Amén. Él no quiere que tú seas más o que yo sea más que los demás. Él quiere que crezcamos para salvación. Amén. Y para madurez. El crecimiento que el Señor habla
es diferente al crecimiento que han hecho muchos en las congregaciones, creyendo que es así, cuando el crecimiento es así, haciéndose pequeño. Amén. Porque así lo hizo mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se humilló hasta lo sumo, por lo cual el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre fuera de Él. No tratemos de ser más que Jesús o más que Dios. La estatura del varón perfecto es en obediencia. Amén. La estatura del varón perfecto es guiados por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Porque Él dice, lo que yo hago y lo que yo hago no lo hago de mi cuenta, sino por el Espíritu. ¿Quiénes somos tú y yo para venir a hacer nuestra voluntad? Necesitamos el bendito Espíritu Santo. Amén. Para llegar a la estatura del varón perfecto. Y llegar a la estatura del varón perfecto tiene que ver con el conocimiento de Dios. Si tú no lo conoces, ¿cómo vas a saber que estás haciendo su voluntad? Viene el Señor Jesucristo. En Juan 3, vámonos allá. Juan, vamos a Juan. Tengo 5 minutos más. Juan 3, verso 30. Y esto es lo que más le cuesta en este tiempo a los siervos ungidos de Dios. Ciertamente hay hombres y mujeres fieles al Señor. Él tiene su remanente, le dijo Elías. Él dice que siempre tiene su remanente fiel. Y doblar las rodillas los vale no solamente a los dioses paganos, doblar las rodillas a los hombres. A veces nosotros agradamos más a los hombres que a Dios. Y dejamos de predicar las buenas nuevas de salvación por agradar a las personas. Pero el Señor está haciendo un llamado a aquellos que predican el Evangelio. Él dijo que no ha habido hombre, un profeta más grande después de mi Señor Jesucristo que Él, el profeta mayor, Señor. Como Juan, no ha habido nacido de mujer más grande que Él, porque de todos los profetas fue el más pequeñito. Amén. Y aquí lo vamos a saber por qué. Hoy en día creen que los profetas más renombrados, los más grandes, te digo, te conoce el mundo, pero en el reino de los cielos no. Pero tengo dones, pero ustedes creen, nosotros, iglesia, el fruto que le vamos a presentar al Señor, los frutos son las almas. Jesucristo vino a que ninguno pereciera, sino que las almas sean salvas. El Señor no dijo llenen las congregaciones. Es más, el evangelio no puede quedar en 4 paredes, el evangelio tiene que correr. Es fácil ser evangélico, cristiano, no sé cómo te llamarás. Mi denominación, mi identidad es ser hija de Dios, yo no tengo denominación. Soy hija del Dios Altísimo. Amén. Él no nos mandó a estar, no tenemos que congregar porque aquí somos edificados, pero el evangelio tiene que salir. El problema de un cristiano es salir de aquí y testificar de Cristo con su manera de vivir. Ese es el problema. Es fácil ser evangélico con una Biblia cada 8 días como van muchos. Es fácil. Es fácil llevar un mensajito. Cuando tu manera de vivir no testifica de Cristo, simplemente tus labios, pero no testifica tu manera de vivir. Él le dice no ha habido, porque él fue pequeñito. Pero mira por qué fue pequeño. Mira lo que dice aquí. Leámoslo. Resulta que cuando el Señor Jesucristo vino, y creo que yo lo había bautizado aquí, sí. El Señor Jesucristo empezó con sus discípulos. Y los discípulos con el que andaban con el Señor Jesucristo estaban bautizando. Y vienen los discípulos de Juan y le dicen, oran los fariseos, le aman, para no decir mal. Desde el 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, ¿quiénes? Los discípulos de Juan y los judíos. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, maestro, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza,
y todos vienen a él como quien dice, vea, póngase las pilas, Juan, póngase las pilas, pastora, póngase las pilas, Clara, que allá hay una persona que está llevando a otros a Cristo. ¿Recuerda cuando estaban los discípulos con el Señor? Dice el Señor, por allá había uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre y lo reprendimos, y dijimos que no lo hiciera. Digo, no lo reprendan. No lo reprendan. Porque a veces creemos que somos los únicos que podemos predicar, los únicos que pueden orar, los únicos. Te digo que donde está el Espíritu Santo, donde está el fruto del Espíritu Santo, ahí hay edificación para las almas, iglesia. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Aquí no es una competencia, pero por estar viendo lo que el Señor hace en otro, estás estancado y no has crecido espiritualmente. Has dejado de conocer a Cristo por estar pidiendo lo que Cristo, lo que el Padre le ha dado a otro. Pídelo a Él. Y vas a ver que vas a dar fruto, mucho fruto. Amén. Mira lo que dice. Y vienen y le meten cizaña. Ay, pero ya se cree la última que predica o la como ora, ¿la viste? Si lo pueden hacer mejor, ¿por qué no lo hacen? Hay gente que están viendo las redes sociales y encuentran los defectos que nosotros hacemos, que tenemos, porque somos humanas. Y si lo pueden hacer mejor, ¿por qué no lo hacen? Es bueno sentarse en una silla de escarnecedor y criticar, pero no hacen nada por el reino. Pero cuando otros lo intentan, lo critican. Pues el Señor ya nos preparó para esas piedras. Amén. Esto no recibe aplausos, sino piedras. No recibe amigos, sino enemigos. No recibe admiración, sino burlas. Él ya nos preparó para esto. Gloria al Señor. No nos importa cómo es nuestro aspecto físico, cómo nos veamos. Nos importa es que lo vean a Él. Eso es lo que nos importa y Él ya nos preparó para eso. Para eso sí nos preparó. Porque Él prepara a sus discípulos, es para eso. Para decirnos que como a Él lo persiguieron, nos perseguirán a nosotros también. Amén. Dice Juan bautizaba 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. O sea, ya no vienen a ti. Ya no le piden consejería a usted. Ya no le dicen a usted. ¿Sí? ¿Se han encontrado con gente así? Mira lo que dice el Señor. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Juan dice que lo que le dieron a él fue del cielo y que es necesario que él mengue para que Cristo crezca. Mira lo que dice. Amén. Vosotros mismos, él reconoce que lo que él tenía no había sido dado del mismo, que se lo había dado Dios. Y como Juan dice, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el Señor. Lo que pasa es que muchos creen que un ministerio es eterno. No saben que a Elías le dijeron, vaya y un fariseo. No saben que a Moisés le dijeron, vaya y bendiga y den instrucciones a Josué. Creemos que nosotros somos Cristo. Nosotros tenemos una función. Nosotros en algún momento vamos a partir y tenemos que preparar, como Pablo preparó los Timoteos. Amén. Porque la palabra tiene que correr, nos creemos eternos, porque empieza el ego, el orgullo, creyendo que somos los únicos. Al día le pasó y dice, soy el único que queda. Y el Señor le dijo, no, yo tengo un remanente fiel. Párese y vaya y unjame a Eliseo. Y Elías y Eliseo no contendían ni peleaban. Moisés no peleó con Josué, porque saben que esto es un propósito. Esto no es nuestro propósito, sino el propósito de Dios. Dios tiene un propósito grande contigo. El propósito grande se llama la salvación. Amén. Le alimentamos el ego a los hombres. El propósito es que las almas sean salvas, que nos reconciliemos con papá, porque el pecado nos tenía lejos de Él. Amén. Pero no, Dios tiene un propósito grande y poderoso. Irás a las naciones, ¿pero a qué? Antes de enviarnos a las naciones, siéntalo para que reciba la palabra de Dios y ser discípulo primero. ¿O es que los apóstoles no fueron primeros discípulos? El Señor, la gran comisión, dice, vayan y hagan discípulos, no muevan las emociones de la gente. Ya no lleva a la gente a ser discípulos. Primero hay que ser discípulo. Ahí en el discipulado uno muere, porque la palabra nos limpia de todas nuestras injusticias. Amén. La palabra nos enseña a conocer la voluntad de papá para salir y hacer la voluntad. Él no nos prepara un discipulado con talentos, con dones, y repita conmigo, haga así, sale fuego. No, nos enseña a hacer la voluntad y a sujetarnos
Cuando tú te sujetas, el Espíritu puede venir a gobernar nuestras vidas. Amén. Porque la principal piedra de tropiezo al gobierno de Dios ni siquiera son las tinieblas porque están vencidas. Es la voluntad del hombre. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Están aburridos? No. Ya voy a terminar. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Él sabía de dónde había venido lo que tenía. Vosotros mismos me sois testigos de que les dije que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Porque muchos se creen el Cristo. Nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo, pero no somos Cristo. Tenemos que menguar para que Cristo crezca, iglesia. Amén. Tenemos que morir para que la vida nos dé vida juntamente con Él. Amén. Morir al viejo hombre para resucitar con Él. Amén. Pero le hemos enseñado a los que les enseñan. Hemos enseñado equivocadamente. Alimentamos más el hombre carnal. Prédicas llenas de carnalidad, aumentando el ego y el orgullo. Te digo que esta palabra nos enseña a morir. Amén. Para que Él crezca. Amén. Y dice 29, el que tiene la esposa es el esposo. La iglesia de Cristo no es del pastor. La iglesia de Cristo no es el profeta. Y a veces actuamos como si fuera de los hombres. El que compró la iglesia, el que dio hasta la última gota, el que dio el precio de rescate por nosotros, se llama Jesucristo, no los hombres. Amén. Pablo se lo tiene que recordar a la iglesia como lo recuerdan esta noche. ¿Quién es Apolos y quién es Pablo? Simplemente colaboradores. Deja de renombrar a los hombres, porque el nombre que tiene que ser proclamado es el de Cristo. Amén. Él dice, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solamente colaboradores de Cristo. El que dio la vida por la iglesia fue Él, no los hombres. Amén. Deja la levadura de Herodes, la vanagloria. Dale Amén. gloria a los hombres. Y la vanagloria y la levadura de los fariseos, hipocresía. Él dijo, cuídense de esas levaduras. Bendito sea el Señor. Veo a unos asustados. Estoy hablando muy fuerte. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Va a ser amigo del esposo. ¿Quién es el amigo? Él dice, yo soy el amigo. Yo no soy el enemigo de él. A mí no me mandaron a contender con el Señor. A mí me mandaron a preparar el camino. Tú y yo preparamos el camino para que otros vengan. Y si el Señor nos va a usar más que a nosotros, gloria al Señor. Porque el que levanta es Él, no los hombres. Él dice, rueguen por el dueño de la mies para que levante obreros. Y están levantando gente que está al servicio, que no ama a Cristo. Aún para servirle al Señor hay que ser lleno del Espíritu Santo. Porque democráticamente al que le caiga, usted que quiere ser cantar, por lo menos yo no soy cantante, pero amo adorar al Señor. Y sé que el Espíritu Santo se mueve cuando hay un adorador en Espíritu y en verdad. Amén. Entonces usted canta muy bonito, párese acá, sin unción, sin el Espíritu Santo, sin el Evangelio de arrepentimiento. Porque antes de que sea un adorador, hay que llevarlos a misa. Amén. Los adoradores en espíritu y en verdad es por el mensaje, porque lo van a ver a Él. Cuando se encontró con la samaritana, dijo, vendrán esos tiempos. Gloria al Señor por estos tiempos que está levantando los adoradores en espíritu y en verdad. Somos amigos del esposo. Tú y yo no somos los dueños de la iglesia. Hay que orar para que el Señor levante más. Él dice, vio la multitud y tuvo compasión de ellos. A la verdad la mies es mucha y los obreros que les gusta servir son muy pocos. Rueguen para que el dueño de la mies levante a sus obreros. Él es el que prepara los secretos y luego venga. Les presento al que tengo preparado. Alguien con temor de Dios, lleno del Espíritu Santo para servir en mi obra. Eso es lo que hace el Señor. Amén. Pero hay gente, por eso son las disensiones, las discusiones, los celos, las contiendas, porque ponen gente carnal que se administra el pueblo de Dios. Gente carnal. Por eso hay que hacer primero discípulos, iglesia. Así sirva uno nada más, pero mientras que el Señor prepare a los que han de servir y a los que han de amar la obra del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios, finalizando. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, porque el que le oye al Señor sabe de qué está hablando el Señor en esta noche, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. Está cumplido. Amén. Es necesario que Él crezca. Repite conmigo, iglesia. Es necesario que Cristo crezca para que nosotros vivamos. ¿Solamente los repitieron? Amén. Es necesario, repita, que Cristo crezca para que nosotros vivamos. Es necesario, los que escuchan
este mensaje. Que Cristo crezca para que nosotros menguemos, para que el Espíritu Santo tome el control de su iglesia y seamos una iglesia llena de poder y de unción como la senda antigua. Estamos llenos de emociones en las congregaciones, estamos llenos de emociones y de emociones y de espectáculos, de tener que hacer momentos, eventos, para poder que haya un mover de emociones. Te digo que la iglesia de Cristo es llena de poder, y el poder del evangelio es para que el pecador se arrepienta, porque Cristo vino a salvar las almas. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el mensaje que el Espíritu le da a la iglesia. El que tenga oídos oiga lo que el Señor ha hablado en esta noche. Gloria al Señor. Te doy gracias, Padre bueno, Padre Santo. Oh Padre de la gloria, enséñanos a menguar cada día más, a morir para vivir, Señor. Oh Padre Santo, que este mensaje llegue, Señor, a donde tiene que llegar. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, ponte de pie, iglesia, ahora. Pídele al Señor, dile, Señor, enséñame a morir. Oh, para morir, iglesia, hemos aprendido a morir en el discipulado, porque antes de los apóstoles ser apóstoles y testigos, Él te llama, antes de ser testigo de Cristo, a ser discípulo, porque ahí en la palabra de Dios que nos lava, Él le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, le dijo: ustedes ya están limpios por la palabra. Y esto es mucho más que un sermón, es permanecer en la palabra. Dijo: ¿quieren ser verdaderamente mis discípulos? Juan 8, permanezcan en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. Oh, el Señor te está llamando a ser discípulo. No te quedes estancado ahí donde estás. Tienes que crecer, iglesia, porque el que no dé fruto será cortado, dice el Señor en su palabra. Por eso este tiempo es el mejor tiempo que tiene Casa de Oración El Alfarero aquí en Cali, Colombia, porque el Señor se acordó de nosotros y ha traído su evangelio para que crezcamos y para salvación. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Despedimos a los que están en el enlace, Señor. Oramos por aquellos, Padre Santo, que se conectan, Señor, por las redes sociales, por medio de Facebook, Señor, que verán este mensaje, Señor, Padre de la gloria. Esta palabra, Señor, tiene poder, Señor. Esta palabra es espada de filo que penetra hasta partir del alma, del espíritu, los tuétanos, Señor, y los huesos. Ese es el poder del evangelio. Gloria al Señor. Aleluya. Buenas noches.